Perspectiva sostenible. Miradas al medio ambiente. Una producción del Centro Universitario de Gestión Ambiental de la Universidad de Colima. Bueno, estamos aquí en Manzanillo, disfrutando un poquito la sombrita de la Facultad de Comercio Exterior. Estamos con la doctora Heréndira, con la doctora Nui y con el doctor Cristian en la mesa redonda sobre las reflexiones en torno al medio ambiente. Estamos reflexionando sobre las problemáticas ambientales en Manzanillo en particular, y los hemos invitado porque queremos platicar o conocer, aproximarnos un poquito a las reflexiones, a las preocupaciones desde estas disciplinas y cómo interactúan, cómo se impactan entre sí el comercio exterior, el turismo, la gastronomía y las ciencias marinas. Entonces, la pregunta central que vamos a estar platicando con ustedes es qué problemáticas traen en mente estas áreas, qué problemáticas las digamos, reflejan su quehacer universitario y cómo tocan estas líneas con el tema ambiental. Entonces vamos a empezar primero con comercio exterior, con la doctora Yaret. ¿Qué impresiones te deja a ti estos temas, ¿no?, de medio ambiente? ¿Cómo los escucha el comercio exterior? ¿Qué cosas, qué temas están digamos, en boga con el tema de comercio exterior y el tema ambiental? Sí, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Estos temas resultan muy interesantes y también de mucha controversia también, ¿no? Para poder hablar de las problemáticas medioambientales en el comercio exterior, yo creo que es importante que primero situemos por qué es importante el comercio exterior en el país. México tiene una posición geográfica bien interesante y es muy atractiva porque tenemos acceso al Océano Pacífico, al Golfo de México y al Caribe también. Entonces, esta ubicación pues permite que el mayor tránsito de mercancías sea precisamente por mar. Ya en términos internacionales, el transporte marítimo es el principal medio de transporte de las mercancías, ya de por sí, ¿no? Arriba del 90% de las mercancías en el mundo se comercializan, utilizan el medio marítimo, ¿no? Y bajándolo al puerto de Manzanillo, es interesante también porque el puerto de Manzanillo a nivel Latinoamérica se sitúa en la tercera posición en movimiento de carga contenerizada. Entonces, esto quiere decir que para el estado de Colima y para el país es una fuente de ingresos muy importante el sector económico, ¿no? El crecimiento del puerto, porque desde luego que hay proyectos, unos ya se están llevando a cabo y otros están a mediano y largo plazo. El crecimiento del puerto tiene varias implicaciones en temas medioambientales, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido vamos a empezar diciendo que es lo primero que nosotros evidenciamos es la contaminación existente por el tránsito de unidades de carga pesada, de camiones de carga pesada, y que no son solamente del municipio ni del estado de Colima, que son de todo el país, ¿no? Entonces, y que por supuesto que también tiene unas afectaciones en las vialidades, ¿no? Las que se encuentran en el acceso al puerto y las que salen del municipio, ¿no? Pero también vemos aspectos que tienen que ver con la contaminación que generan las grúas, la contaminación de la maquinaria y del equipo portuario y de los mismos barcos, ¿no? Yo creo que aquí el doctor Cristian en un momento también nos va a hacer algunas reflexiones que tienen mucho que ver, pues, esto con el incremento en la temperatura del agua, que tienen que ver también con que llegan a impactar en el tránsito de las especies marinas, las afectaciones que tiene, por ejemplo, en el caso de las tortugas, y también que impactan mucho en lo que es la contaminación del agua por los buques, ¿no? Entonces, esa es una parte muy importante. Existen proyectos tanto de la iniciativa privada como de parte del gobierno para minorar los efectos negativos del crecimiento portuario,
que probablemente a lo mejor más adelante los estaremos mencionando, pero que siguen siendo retos, no solamente para nosotros los que estamos aquí en Manzanillo o en el estado, sino en términos generales, retos del país, ¿no? Así es. Sí, y en turismo, ¿qué tal cómo toca esto que menciona Yaret en la dinámica turística? Bueno, en el turismo, pues a partir de los años 60 o 70, que es pues la época que conocemos como época postmodernista, ¿no? En turismo se ha vuelto herramienta muy importante para el desarrollo económico en cualquier país del mundo, que son mundos capitalistas. Pero pues siempre tiene como doble filo, ¿no? El primero es desarrollo económico, pero a la vez también tiene mucho, afecta mucho a no solamente medio ambiente, sino también medio cultural y todo. En caso de Manzanillo, bueno, hablando de turismo postmoderno, a partir de los años 70 viene una palabra que es viva la experiencia. Entonces, cuando habla de viva experiencia, empezaron a desarrollar lo de turismo alternativo, o en poca palabra es turismo a su gusto. Entonces, como quieres que haga el turismo, yo te hago. Entonces, turismo siempre ya no está en la zona urbana, porque la verdad la zona urbana ya está saturada. El turismo atrae, ¿cómo se llama? Pues deja ingreso, pero también deja basura, la contaminación, no solamente de, ¿cómo se llama? De todo, de visual, de sonido, de pues el uso de los residuales, ¿no? En los restaurantes, también en los hoteles. Por ejemplo, los hoteles grandes que tiene campo de golf, en un día ocupa mucha agua para regar. Pero hoy en día como que todo el mundo ya está exigiendo otro tipo de turismo, entonces se está yendo para zona rural. Y el problema de zona rural es primero la gente local no sabe cómo maneja esta actividad de manera sustentable. Entonces ellos dicen, tenemos recursos naturales, entonces tenemos que aprovecharlo, pero no de forma adecuada. Y en otro lado es la gente de zona urbana que llevaba a la gente para aprovechar en los recursos naturales de la gente en zona rural sin dejar ningún ingreso, pero dejar basura y contaminación. Que en este caso de Manzanillo, pues podemos conocerlo como Canoas, en la población de Canoas, que anteriormente Canoas estaba cerrada, cerró su puerta, no recibieron gente de los turistas porque pues son agente externo y nada más si cierta familia recibe beneficio. Pero hoy en día con el apoyo del gobierno municipal pues ya está abierto más para el turismo, que tiene como festival, ¿no? De café y todo eso, pero todavía la comunidad, los comuneros sobre todo, tiene dificultad de manejarlo por su parte. Entonces todavía mucha gente llega y no dejan ingresos y pues utiliza sus recursos naturales, y también por la ampliación de puerto que dificulta mucho el acceso para llegar a Canoas. Y por ejemplo en Jalipa, ¿no? Que está ampliando para hacer Puerto Seco o donde Tyler Park, ¿no? Y así, aunque la gente en Canoas o en otra comunidad como Minatitlán, ¿no? Que tiene en Salto, pues intentaron mejorar, entonces no llega nadie, muy poca gente, solamente en festival. Entonces realmente el turismo no está desarrollando de manera como sustentable como debe de ser. Y la verdad, en turismo, como les digo, ya existe una palabra que se llama extraccionismo, de que extraer todo lo que tenga sin pensar de generación futura.
yo había preguntado que así a un antropólogo gastronómico que por qué en Canoas la gente no explota café de manera más como se llama adecuada, ¿no? De que exporta o algo. Y me explicó de que la tierra de los campesinos son prestados de una generación a otra generación. Entonces ellos saben que no deberían de abusarlo. Pero ahorita, pues con lo de capitalismo, de que yo, todo para mí, la riqueza para mí, muchos ya venden su tierra, ya no van a tener para la generación siguiente. Y está abusando del uso de los recursos naturales. Y también lo que mencionó la doctora Yaret de lo de cambio de, como se llama, de la temperatura, ¿no? Que lo que más va a afectar es la seguridad alimentaria de nosotros. Sí, entonces ahorita pues en turismo, que yo estudio, pues la verdad turismo sustentable es difícil para manejarlo porque es necesario un sistema. Y la Universidad de Colima, pues sobre todo en nuestra facultad tenemos alumnos que están trabajando en las comunidades rurales como Avillán o en Canoas, que empezamos a hacer el diagnóstico de los recursos naturales para ver qué realmente se puede utilizar, porque yo escuché que ¿cómo se llama allá? Por arriba Comala, donde hacen la feria de hongo. En la Sierra de Manantlán, Ajá, en la Sierra de Terrero. Pues sí, es muy atractivo, ¿no? Esta feria, y hay muchos, como allá, últimamente hay mucho tour de feria de hongo, cualquier parte en el mundo. Pero la verdad mucha gente no sabe, yo igual antes no sabía de que sin el hongo, igual como si fuera sin abeja, sin vida. Entonces no hay, ¿cómo se llama?, control. ¿Por qué? Porque la verdad la gente local pues no sabemos, ¿no? De que hasta dónde podemos hacerlo y cómo deberíamos de manejarlo. Interesante, muy interesante. Y bueno, todo eso recae en un entorno, en este caso en un entorno marino que, como menciona Yared al principio, pues estamos rodeados de mar, ¿no? Y el planeta en general. ¿Cómo lo ves tú desde el área de ciencias marinas? ¿Qué cosas se enfrentan ustedes de esas dos actividades que son tan impactantes en términos de cómo los controlo? ¿Cómo controlo la cantidad de contenedores? ¿Cómo controlo la cantidad de personas? Y además sus gustos turísticos, porque si el turismo ya es a su gusto, ¿cuál es ese gusto, no? Y cómo la gente está, digamos, siendo consciente de que ese gusto tiene un impacto. ¿Qué observas tú? ¿Tú qué te enfrentas? ¿Qué les preocupa en ciencias marinas? Bueno, primero que nada me gustaría remarcar la importancia del medio ambiente marino, ¿no? Y en particular el marino, porque no solo, bueno, también el terrestre está relacionado, pero para puntualizar sobre el medio ambiente marino y no usar más tiempo, pues los océanos, que son una gran área en nuestro planeta, son reguladores del clima, fuente de energía, fuente de alimentos, medio de transporte, etcétera, etcétera. Entonces tienen muchas funciones, tienen muchos servicios y lo sabemos. Hay gente, científicos, investigadores, divulgadores, hasta ambientalistas que lo comentan a la sociedad, pero a veces nos entra por un oído y nos sale por otro, ¿no? Y hablando de niños, jóvenes, adultos y viejitos, gente mayor, pero creo que falta todavía quedarnos con ese mensaje, ese chip de lo importante que es y accionar referente a eso. Porque yo he visto muchas pláticas, incluso yo mismo, luego alguna acción que no es a favor de eso y digo, no fue, ¿no? La verdad, ¿no? Sí. No, a lo mejor no se paró la otra. A mis hijos les digo, apaga la luz, pero también yo dejé la luz en algún momento, o el ventilador que se me olvidó. Pues todos, incluyo, ¿no? Falta más conciencia, falta más responsabilidad, falta más porque todas nuestras acciones tienen una repercusión hacia el medio ambiente y en particular al marino, y más porque estamos cerca de la costa. En algunas charlas de divulgación pongo ejemplo de que alguien muy alejado de la costa tendría impacto sobre lo que sucede en el medio marino. También, todo está conectado, ¿no? Desafortunadamente, pues hay muchos problemas o factores alrededor y uno de ellos pues, es que cada vez somos más y nuestras actividades, nuestras necesidades
por más que las queramos adecuar o cambiar, en algún momento indirectamente llegan ahí, ¿no? Entonces, la verdad sí está muy complicado. Luego yo me preocupo, me agobio y luego mejor me vuelvo para otro lado. Y lo que trato de hacer es poner un granito de arena, porque no lo voy a solucionar. No lo vamos a solucionar. O no sé cómo será la solución en el futuro, ¿no? Pero por lo menos poner un granito de arena, ¿no? Entonces, desde las ciencias marinas, en la Universidad de Colima, habemos varios profesores que estudiamos ciertas áreas que estas actividades o estas acciones o estos factores se reflejan, ¿no? Tienen un impacto por ahí. Y obviamente pues lo tenemos más en la mano, tenemos más las evidencias, por decirlo, pero también decimos, bueno, somos investigadores, no somos tomadores de decisiones y nuestra función es ponerlo sobre la mesa y ya vendrá alguien más a accionarlo. Por ahí, aunque a veces luego queremos empujar un poco más. En lo particular, yo me dedico a estudiar animales. He hecho algunas cosas con aves, con tortugas, pero más con ballenas y delfines. Y justamente el comercio y el turismo son de las acciones que repercuten o tienen más impacto sobre esto, ¿no? Y que si evaluamos, por ejemplo, la salud de estos animales, el bienestar de estos animales, es como un indicador de cómo está el sistema marino. Por ejemplo, si hace 20 años había muchas ballenas y hoy en día ya no, algo pasó. La contaminación, la basura, más gente turista, más tránsito de embarcaciones, más ruido de embarcaciones, algo pasó. Desafortunadamente no hay datos o monitoreo para evidenciarlo y ahora sí que vulgarmente con los pelos en la mano decirlo, ¿no? Miren, está sucediendo esto. Hoy en día ya hay más datos que hemos generado, pero pues eso tiene que ser un poco más a largo plazo para ponerlo sobre la mesa y accionar, ¿no? Ojalá no sea demasiado tarde. Pero en otros países ha sucedido, ¿no? Y otros países se preocupan más por el medio ambiente. De hecho, para cualquier desarrollo de infraestructura o accionar de ciertas actividades antropogénicas, las primeras cláusulas o pautas son las ambientales. Y en nuestro país no sucede, desafortunadamente, ¿no? Entonces sí son muchas cosas preocupantes que hay. Nosotros nos hemos enfocado en algunas de ellas. Y repito, el comercio exterior, por ejemplo, nos preocupa mucho el tránsito marítimo. Hemos tenido evidencias de animales que han sido impactados por esto. Hemos monitoreado el ruido marino, es increíble el ruido que hacen los barcos y todo, y aparte de potencia, el tiempo, ¿no? Yo pongo luego ejemplo en clase, y si yo fuera una ballena, yo no llego a las bahías de Manzanillo porque todo el tiempo es y eso puede ser estresante, puede tener repercusiones en la supervivencia, en la reproducción, etcétera, etcétera. Hay otras bahías que son silenciosas. Hemos trabajado en islas de Villagigedo, en el Socorro, 600 kilómetros mar adentro, es un silencio sepulcral, ¿no? Porque ahí es un lugar idóneo para los animales hoy en día, porque también empieza a llegar turismo de élite, porque es muy costoso llegar allá, ¿no? Pero entonces, ¿qué va a pasar? A lo mejor en un futuro va a haber ahí un desarrollo tremendo, imaginémonos en la costa, ¿no? Donde sabemos que es el tercer puerto a nivel Latinoamérica y donde este crecimiento desmesurado o no lo sé, pues va para arriba, ¿no? Y todo lo que repercute, ¿no? Entonces es preocupante, el turismo aunque sea alternativo, aún así siguen llegando ciertos lugares clave, a lo mejor en mismo localidad, la generación de basura es tremenda, visualmente yo creo que es lo que más podemos medir, ¿no? A veces yo voy caminando en las playas y los lunes es tremendo porque el fin de semana fue un montón de gente y es tremenda la cantidad de basura que dejan y luego esa basura está siendo ingerida por animales. Ejemplos, hemos tenido tortugas saturadas, aves saturadas y pues cada vez es más, ¿no? Y microplásticos lo vemos porque eso está más tremendo y eso no lo vemos tan fácil, pero se está estudiando en muchos lugares y pues es preocupante, ¿no? Entonces yo creo que hay que poner un granito de arena, hay que poner esas evidencias para que en algún momento los que toman las decisiones pues haga algo favorable, porque si no, cada día nuestro medio ambiente va a estar más deteriorado. Fíjense que se me hace muy interesante la interacción entre las áreas. Por ejemplo, me viene la pregunta, ese modelo económico en el que vivimos, ¿no? Que nos trae con esta dinámica de productividad acelerada, ¿no? De más contenedores es más recursos, más personas es más dinero, y cómo el más pues termina viéndose acá. ¿Cómo piensan ustedes o se les ocurre alguna manera en que sus áreas lo haya reflexionado? ¿Y qué pasa si esta noción de crecimiento económico se detiene? ¿Qué pasa si empiezas a jugar con esta idea de el crecimiento no necesariamente te trae bienestar, ¿no? La desaceleración como uno de los movimientos slow que le llaman ahorita en todo el mundo,
movimiento slow con esta idea de decir, no necesariamente el crecimiento o la aceleración de la economía genera un bienestar en la sociedad. Si una economía no necesariamente crece en número de contenedores que llegan, no significa que no vaya a entrar dinero, porque quizá el flujo de la economía al interior puede tener una dinámica diferente, interna, mucho más un mercado dinámico interno de comercio que reduzca los trayectos del comercio, ¿no? Incluso, o por ejemplo, cómo orientas la visión de un turista de venir a disfrutar. El otro día en el diplomado de Patrimonio Natural y Cultural en la Facultad de Turismo en Colima, decía una chica, pues a mí me gustaría hacer una ruta turística a la parcela de mi papá, porque a la gente le gusta ir a ver cómo se ordeña una vaca, sentarse a tomarse la leche caliente, a ver cómo es que se le arrime la chivita recién nacida, a dar un recorrido. Y esa es otra noción de turismo, no es la noción de turismo de venir a acostarte, a que te sirvan con un todo incluido y estés bebiendo y estés descansando quizá porque lo necesitas, porque vienes de un ajetreo también de tu entorno. Entonces, ¿cómo conciben sus áreas que no necesariamente el más contenedores es un beneficio para la gente, ¿no? ¿Cómo conciben que no necesariamente la mayor cantidad de turistas es lo que le va a traer el beneficio económico, ¿no? ¿Cómo es quitarle ese paradigma del desarrollo económico, el beneficio económico genera un bienestar social, ¿no? Que no es así, no es tan lineal, ¿no? No es más dinero, más bienestar. En algún momento se preguntan cosas así en su disciplina, si sí se cuestionan teorías, por ejemplo, que hablen sobre el detener ese comercio o el detener que el turismo sea mucho más local y menos transnacional, o incluso, ¿no?, políticas que puedan generar la gente que está estudiando cómo se mueven las especies. Pues ni modo que le digas, cambia tu ruta de migración y ahora vete a estas otras islas porque por aquí ya no se puede, ¿no? O decirle a los políticos, a gobiernos municipales, tienes que poner restricciones mucho más severas para la entrada, y es porque si no pones esas restricciones te vas a quedar sin tu mina de oro, ¿no? Que al final es eso lo que está pasando. ¿Qué opinan? Tienen toda la libertad de tomar la palabra. Gracias. Lo que pasa es que tiene que ver con las alternativas y con políticas públicas. Porque el comercio, con políticas públicas, perdón, pero además también con un estilo de vida que llevamos. Porque el comercio va a seguir mientras exista el consumismo. Entonces no lo podemos parar desde esa parte. Tendríamos que entonces entender que nuestra cultura, nuestro estilo de vida tiene que cambiar, tiene que modificar, y que no necesito tener a lo mejor vasta cantidad de ropa, de alimentos, de productos, de esto, de aquello, de aquí, de allá, para entonces tener un estilo de vida saludable, porque finalmente de eso se trata también, ¿verdad? Y eso no lo vamos a poder cambiar nosotros. Hay políticas, hay leyes que existen en México, pero probablemente es importante que se vuelvan más severas, probablemente, ¿no? Al día de hoy, las ciudades puerto están implementando lo que es la descarbonización del transporte marítimo. Entonces esto quiere decir que están promoviendo la utilización de energías renovables o alternas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, podemos ver que en el puerto ahora hay monitoreo es maquinaria nueva, ahora hay también maquinaria que trabaja con este tipo de energías, pero también las empresas se están comenzando a preocupar por el tema medioambiental, porque también sabemos que esto nos genera y es de lo que vivimos finalmente. Probablemente son pasos muy pequeños, o como dice el doctor Cristian, pues hago lo que puedo desde mi trinchera, pero ya son pasos que están generando esa conciencia y no la vamos a ver a corto plazo, por supuesto. Y me refiero a que, por ejemplo, en las empresas ya vemos que con el personal, con sus colaboradores, tienen actividades para contrarrestar
la contaminación. Ahora la Semarnat tiene leyes que piden que aquellos proyectos de creación o de implementación de la actividad en el puerto tengan un estudio de impacto ambiental. Probablemente, como lo mencioné hace un momento, no es suficiente, pero son pasos pequeños que se están dando y que esto a largo plazo, a lo mejor con nosotros no, pero les va a tocar ya a nuestros hijos, que ya se va a generar esa cultura, porque es crear conciencia. Y también desde donde estamos, hacemos el esfuerzo con nuestros estudiantes, ¿no? Y podemos mencionar un montón de actividades que hacemos de este tipo, ¿verdad? Esto creo que va más allá de lo que ahora podemos hacer. Y de tal manera que si nosotros continuamos y las leyes se vuelven más rigurosas en ese sentido, entonces el día de mañana vamos a tener ciudadanos que ya no lo van a hacer porque tengamos que hacerlo, sino porque ya se creó esa cultura. Y también es importante que volteemos a ver qué están haciendo otros países con respecto a esto, ¿no? Y probablemente de ahí surjan otras ideas que nos puedan ayudar. Sí. Nosotros ponemos una pequeña cantidad, pero al día de hoy a lo mejor voy y hago limpieza de playas, o van las empresas y en conjunto hacen reforestación, o por ejemplo las autoridades portuarias tienen proyectos de conservación de especies, de reforestación, de áreas verdes, de áreas naturales. Sí, seguramente sí, porque eso existe, pero no es suficiente y el comercio pues por lo pronto no va a dejar de crecer. Entonces tienen que ser acompañadas de políticas públicas y leyes más severas, ¿verdad? Pues coincide con lo que comentas tú, ¿no? El tema de la política tiene mucho que ver de dónde obtienen los tomadores de decisiones los argumentos para generar esas políticas de atención a un problema público. Y ahí, bueno, la labor que tenemos nosotros como profesores universitarios tiene que ver hasta dónde llega mi labor de formación con los alumnos y hasta dónde incido en la generación de políticas o en la influencia de políticas. Sin el afán de contradecir, estoy de acuerdo con la idea de que se están haciendo acciones, pero muchas veces también esas acciones luego se hacen por un papelito y una etiqueta. Y yo creo que va a llegar un momento en donde esas acciones, si las ponemos en una balanza, no van a poder contrarrestar lo otro. Tenemos que dar pasos más agigantados, porque si no va a llegar un momento, por más conciencia que se quiera hacer en las generaciones que vienen abajo, no va a ser suficiente. Creo que la clave aquí es voltear a otros países. Cambiar mucho la cultura, híjole, no sé si se pueda, pero hay países que son ejemplares en ese caso, ¿no? Desafortunadamente en Latinoamérica, me atrevo a decirlo, igual me equivoco, pero pues, no hay un país que sea un ejemplo, ¿no? Tiene que ser en otros continentes. Costa Rica. Costa Rica. Ajá, okay. Costa Rica está haciendo muy bien. Mire, yo sí estoy de acuerdo con lo de la política pública, pero es que la política pública es una, pues si hablamos, es una supraestructura. Pero es que está basada en la economía. Entonces, yo la verdad, yo lo que considero, y ahorita escucho a usted y estoy muy de acuerdo de lo de conciencia que tenemos que dar a los estudiantes, porque ellos sería, como se llama, futuro empresarios. Yo siento que si los empresarios lo hacen como conscientemente, la política se van a generar ¿cómo se llama? De acuerdo con ellos. Es que una vez me preguntaron qué veo yo problema ambiental de México. Yo siento que México hay demasiados recursos naturales y todavía está muy abundante de lo que yo veo comparando con mi país, que es Tailandia, ¿no? Entonces la gente piensa que todavía tenemos, pero ellos no saben que esto se acaba. O sea, no llega la crisis. Entonces, es lo que, pues, la gente totalmente no tiene la conciencia. Porque también en mi casa yo separo la basura, ¿no? Y intentamos hacerlo de, ¿cómo se llama? Reducir, reusar y reciclar. Pero al final separamos la basura y llevamos y ya no se van. Que a mí me la vuelve a juntar. Entonces,
Sí, la política pública también es muy importante y pero sobre todo yo siento que los empresarios que son los que la verdad son los que están detrás de que dirige a la ley y también los políticos, porque aunque la ley está bueno como sea, necesita la Sí, y volvemos como al tema del modelo, ¿no? Del modelo, no sé, ahorita que dicen la economía está por encima de la política, pues eso obedece al modelo neoliberal, ¿no? De el menos peso del Estado decidiendo por problemas públicos y mayor peso del mercado decidiendo por algo que es de todos. Y pues tocamos quizá un tema que a veces elude cuando quieres hablar del medio ambiente, que es, pues tiene mucho que ver con que sí, los empresarios, pero al final los consumidores somos los que tenemos digamos, el poder de parar el consumo, ¿no? De detener, de castigar, digamos como en Japón, ¿no? Castigas a una empresa dejando de comprarla, los trabajadores trabajan de otra manera, ¿no? Pero a mí me ha tocado, a propósito de estas experiencias en otros países, ahora que me tocó visitar las Islas Galápagos, yo veía y se me hacía increíble que en una playa hubiera un letrero que decía: la música natural es la única música permitida en esta playa, no a las bocinas, y nadie lleva bocinas en las playas. Y yo decía, ¿y nadie lo rompe esa regla? No, porque hay una noción desde que te bajas a ese lugar de que la conservación es lo más importante del lugar, a pesar de que ya tienen también problemas, porque cada vez el turismo empieza a llegar, ¿no? Pero la gente que llega ahí como turista llega con una búsqueda de algo diferente en el turismo, ¿no? Llegas ahí con esta idea de ver qué motivó a Darwin, la evolución y luego a todos los demás. Y ellos decían que esa sensación que tiene Galápagos se puede llevar a cualquier otra parte del mundo donde haya turismo relacionado con el medio ambiente, porque es una noción de decir, todos venimos de aquí, ¿no? Y todo lo que vemos aquí nos genera también una mejora en las personas. Y es una relación que difícilmente se ve en otros lados donde el turismo es así masivo. Sí, y por ejemplo, yo cuando llegué a México hace 20 años, trabajé con una comunidad por allá, por la Marquesa, pero no es la Marquesa, es hasta adentro, que se llama San Pedro Atlapulco. Esta comunidad, según su tierra, es uno de los independientes, tiene autogestión. Y como la mayoría de su terreno es parte de Parque Nacional Miguel Hidalgo, entonces ellos tienen su política local del uso de madera y todo, porque ellos sí están muy conscientes que si se acaba el bosque, se acaba primero recurso agua, que es el recurso más importante de ellos, aunque vive por el turismo. Pero ellos mandan agua a DF y a la ciudad de Toluca, y con eso recibe apoyo federal, y además lo de criadero de las truchas, y al final en turismo en los valles. ¿Qué opinarían ustedes? Me gustaría, como para ir cerrando nuestra plática, ¿qué opinarían ustedes si creen que sería factible, por ejemplo, si tuviéramos que hacerle sentir a las personas esa crisis más de cerca? En algunas poblaciones ya lo perciben, ¿no? Cuando los tandeos del agua, los cortes de agua a ciertas horas. ¿Qué pasaría si eso fueran políticas o prácticas de los municipios, de los gobiernos, más obligadas, ¿no? Como no es que tengas que cortarla, pero veamos haciendo un ejercicio una vez a la semana, todo el día no vas a tener agua. ¿Creen que ese tipo de políticas son más estrictas, son más radicales, pero al final de cuentas le van a hacer experimentar a las personas el valor de un recurso como el que tiene, ¿no? La energía, el agua? ¿Qué pasa si en lugar de que haya una disposición de tiradero de basura alejada, ya va a estar enfrente de tu casa? Todo lo que saques de basura se va a quedar en tu patio. ¿Se imaginan qué opinarían de políticas así, ¿no? Que a lo mejor nos dan un poco de gracia, porque te imaginas la reacción de la gente, cómo pondrían el grito en el cielo. Pero si fuera una política estricta de decir, a ver, se nos está olvidando algo, ¿no? Estamos aquí de visita en este planeta. Yo estoy seguro que funcionaría. ¿Sí? En mi casa me he quedado sin agua y cuando abro la regadera digo, sí. Hay que cuidar el agua porque ahora no hay. Funcionaría. Es una medida radical, pero que funcionaría. Hay algo importante que va aunado a esto. Hay modelos matemáticos que dicen que la pesca se va a acabar antes del 2050.
Cuando ya no haya comida del medio marino, es cuando vamos a empezar a preocuparnos, porque y no va a ser una medida radical, ya va a ser una realidad como tal, ¿no? Entonces yo creo que ese consumismo que se hablaba, eso de no valorar los recursos, es algo bien importante. A mí me gustaría cerrar con un ejemplo positivo que hace poco escuché por las noticias de una comunidad de ejidatarios en Baja California Sur. Ellos valoran muy bien sus recursos. Ellos hacen mucho turismo de bajo impacto para visitar dunas, aves, ballenas, y dijeron los ejidatarios, vamos a evitar que en el futuro se venda. Entonces firmaron ante un notario un proyecto que se llama servidumbre ambiental. En 100 años no lo pueden tocar y se va a heredar a sus siguientes generaciones, pero nadie puede vender esas tierras y solamente usarlas de manera sustentable para destinar su trabajo. Eso me pareció formidable, pero yo en particular la mentalidad de la gente de California Sur me parece muy apreciable comparado con otros lugares. Entonces yo creo que en México hay buenos ejemplos que debemos de seguir. Sí, claro. Sí, pero ese yo siento que paso porque ellos tienen escasez de agua, ¿no? Algo Sin tienen que... duda. Le llaman punto de inflexión, cuando la población llega a un paso, a un fondo y tiene que subir. Y lo están de alguna viviendo, forma. ¿no? Y se preocupan Qué y bueno, accionan. sí. Ajá. Y eso nos haría falta a lo mejor esas medidas para accionar. Y también la verdad nosotros como papás tenemos que, como es más, educar a los hijos. Sí, Y a los sobrinos y a los vecinos. Sí, a los Sí, frentes, yo los no tengo hijos, pero a lo que se deje. Exacto, lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Para que sean núcleos, pues, que al rato van a empezar a interaccionar y es más gente, ¿no? Sí. Y si es solamente alguien así muy cercano a nosotros, pues va a ser minoría, ¿no? Sí. Yo creo que, aunque no nos guste, a lo mejor porque pudiera ser una expresión como de dejar mucha responsabilidad a nosotros, pues como profesores, tiene mucho que ver con educación y también con transparencia. Porque, por ejemplo, dan esos ejemplos. ¿Y qué pasaría si el municipio hiciera un ejercicio a través del cual limitara el recurso, ¿no? Pero estaría más interesante que fuera documentado y que lo hicieran público y que quedara ahí. Porque, por ejemplo, también lo que mencionas de esa zona donde firmaron un acuerdo, al día de mañana puede olvidarse, puede quedar ahí guardado, ¿no? Entonces sí tiene que ver mucho con la transparencia, con documentar, con transparencia y con educación. Y nos guste o no, desde la casa, desde la escuela, hay muchísimos países donde la basura que se genera en casa se cobra. Y te cobran por lo que las Sacas. bolsas que estás sacando, te las están cobrando. Sí, allí en Galápagos hacen eso. Ajá. Y entonces eso nos obliga a hacer una separación de basura, porque es lo que se puede reciclar y demás, ¿no? Entonces también ahí creo que el Estado, los gobiernos tienen tienen un papel fundamental, pero ciertamente es que las empresas tienen que estar más comprometidas. Y vuelvo otra vez al mismo tema de la transparencia, evidenciar qué están haciendo y medir. Porque si nosotros implementamos algo, pensamos que va a funcionar, o lo implementamos de otro lado porque sí funcionó, pero no lo medimos y no están los resultados, pues entonces no va a servir, ¿no? Sí, cierto. Nui, ¿quieres cerrar con algún comentario? Pues la verdad, pues yo estoy de acuerdo, tenemos que dar a conocer cómo es lo que estamos viviendo y lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Y el futuro cercano, de que vamos a estar en crisis. Bienestar que tenemos ahorita no es bienestar real, porque sí, la sociedad de consumo que estamos ahorita es para generar bienestar de personas de pequeños grupos, ¿no? Que son los que generan esa necesidad ficticia, la verdad. Pero la necesidad de bienestar, de seguridad alimentaria y todo eso, pues pronto se va a acabar. Sí, entonces, pues nosotros estamos, la verdad, aunque trabajando algo con lo de medio ambiente, pero realmente no sabemos todos. Entonces hay que compartir, hay que publicar y hay que difundir. Sí, pues sí. Yo quiero cerrar agradeciéndoles su tiempo, agradeciéndoles esta dinámica.
dinámica que me encantó platicar con todos al mismo tiempo de estos temas que se cruzan, ¿no? Y que no siempre estamos enfrente de ese colega para decirle, mira, a mí me preocupa esto y tú estás en esta área, ¿qué podemos hacer juntos? Yo creo que esas son las tareas de granito de arena que a nosotros nos tocan, ¿no? Este diálogo que tú vas a poder poner con tus alumnos ejemplos sobre ciencias marinas o con turismo sobre comercio, y al final de cuentas la atención a los temas ambientales, si no se resuelven entre todos en comunidades, pues difícilmente se van a minorar. Yo dudo que se resuelvan como tal, porque no creo que sea un asunto de resolver así de un día ya se acabaron. Más bien creo que van a ir transitando a otros estadios distintos. Puede ser de mejora del entorno natural, puede ser de empeorar, pero lo que creo que está mucho en juego es la comodidad en la que vivimos. Entonces, si esa comodidad empieza a dejar de serlo, nos vamos a empezar a preocupar más, pero si podemos poco a poco ir recordándole a la gente que esa comodidad te gusta, la disfrutas y depende de esto, podemos empezar a hacer que la gente poco a poquito aprecie la comodidad que te da el entorno natural y aprecie también que puedes hacer algo para mantenerla. O sea, lo que queremos es mantener la comodidad en la que vivimos con el límite que nos marcan los recursos naturales. Entonces, pues les agradezco muchísimo que hayan platicado conmigo, que hayan venido a parar sus actividades para esta dinámica. Y bueno, pues para quienes nos están viendo, quienes nos vean, nos escuchen, les recuerdo que es una mesa de reflexión con la doctora Yaret, la doctora Nui y el doctor Cristian del campus Manzanillo, Comercio Exterior, Turismo, Gastronomía y Ciencias Marinas, platicando sobre qué nos preocupa en temas ambientales. Muchas gracias y adiós. Perspectiva sostenible. Miradas al medio ambiente. Una producción del Centro Universitario de Gestión Ambiental de la Universidad de Colima.